Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar del teorema de Pitágoras. Este teorema fue comprobado en el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras. Él comprobó este teorema que se utiliza única y exclusivamente para triángulos rectángulos. Triángulos en los cuales sus dos lados, sus dos catetos entre los dos, se forma un ángulo de 90 grados. A estos lados nosotros los vamos a llamar catetos y la parte más larga de este triángulo lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Cómo sabemos cuál es la hipotenusa? La hipotenusa será la opuesta siempre al ángulo recto. El señor Pitágoras en el siglo VI comprobó lo siguiente. Realizó un triángulo por un lado 4, por el otro lado 3 unidades. Comprobó que efectivamente si colocaba su cuadrícula, el área del cuadrado del lado 3, se dio cuenta que 3 al cuadrado da 9, es decir, el lado del cuadrado es lado por lado, 3 al cuadrado nos daría 9. Para este lado del triángulo, que era 4, lado por lado, sería 16 unidades. Y él comprobó que la hipotenusa, la parte más larga del triángulo, resultaba de la suma de los lados del triángulo elevados al cuadrado. Y eso es lo que precisamente dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Esa fue la demostración que hizo Pitágoras. Acá les enuncio la fórmula. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Sean los catetos B y C, y la hipotenusa la vamos a llamar A. Están despejadas las ecuaciones para conocer cuando nos piden calcular la hipotenusa o cuando nos piden calcular cualquiera de sus catetos. Vamos a ver entonces la demostración con números que hizo Pitágoras fue la siguiente. A es el lado de la hipotenusa, que son 5 unidades, las elevamos al cuadrado. B, que es 4 unidades, las elevamos al cuadrado. Y C, que son 3 unidades, las elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado me da 9. 16 más 9, 25, 25 es igual a 25. Ahí se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Les propongo un ejercicio para ver la aplicación del teorema de Pitágoras. Dice lo siguiente. Calcula la distancia que hay desde la punta de la Torre Eiffel hasta un punto situado a 150 metros. Para eso, obvio, necesitamos conocer la altura de la Torre Eiffel, que realmente es de 324 metros. Entonces, colocamos los valores. 324 será uno de los catetos, 150 será otro de los catetos, y lo que nos piden es la distancia que hay desde la punta de la torre a un punto situado en 150 metros. Es decir, nos piden calcular la hipotenusa. Acá podemos utilizar las letras que ustedes quieran. Podemos utilizar X, podemos utilizar Y, las letras cualquiera que ustedes deseen utilizar. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Para quitar el cuadrado, entonces elevamos raíz cuadrada y reemplazamos. B lo tomo como la altura de la torre, que sería 324 metros al cuadrado. Y C lo voy a tomar como la distancia que hay desde el pie de la torre al punto situado a 150 metros y lo elevo al cuadrado. 324 al cuadrado más 150 elevado al cuadrado me da 127.476 metros cuadrados. Los cuadrados de las unidades se cancelan con la raíz y sacamos raíz cuadrada de 127.476 me da 357 metros. Y aquí comprobamos que efectivamente la hipotenusa es la parte más larga de un triángulo. Entonces la altura 324, la distancia 150 metros y la hipotenusa 357 metros. Hemos hablado del teorema de Pitágoras.